Hola, un momento, antes de ver la clase. Si estás aquí es porque quieres estudiar online, ¿verdad? En CEASFOR tienes la opción de más de 250 cursos 100% online que cambiarán tu futuro en tan solo un año de formación. Solicita ya más información en ceasfor.com o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Ahora sí, vamos con la videoclase. Hola, buenos días. Mi nombre es Yonjara García y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar las distribuciones de probabilidad. ¿Vale? Primeramente, vamos a ver qué son las variables aleatorias. Se denomina variable aleatoria a una función x que a cada suceso A del espacio muestral E, como hemos visto, asociado a un experimento aleatorio, le hace corresponder un número real que designamos como x, la variable x en mayúscula y entre paréntesis A. Por tanto, mi variable aleatoria la voy a designar con una variable en mayúscula, en este caso x, y entre paréntesis al suceso al cual pertenece esta variable aleatoria, dígase en este caso un suceso A. Se llama recorrido de una variable aleatoria x al conjunto de valores que puede tomar esta variable y se denota como rec paréntesis x, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que así lo entendemos mucho mejor. Sea el experimento aleatorio que consiste en lanzar 3 monedas al aire y anotar el resultado, sean F el suceso de obtener cara y C el suceso de obtener cruz, haya el recorrido de la variable aleatoria X que a cada suceso del espacio muestral le asocia la diferencia entre el número de caras y el número de cruces obtenido, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el espacio muestral que está asociado a este experimento. El espacio muestral hemos estudiado en clases anteriores que lo denotamos por la letra mayúscula E. Y, por tanto, teniendo en cuenta las combinaciones que nos dan, pues podemos decir que podemos obtener todas caras, o podemos obtener 2 caras y una cruz, o podemos obtener cara, cruz, cara, o podemos obtener cruz, cara y cara, o podemos obtener cara y 2 cruces, o podemos obtener cara, cruz, cruz, cara, cruz, o podemos obtener 2 cruces y una cara, o podemos obtener que todas sean cruces, ¿vale? Por tanto, la variable aleatoria x va a tomar los siguientes valores. Cuando todas sean caras, va a valer 3. Cuando sean una cara y 2 cruces, va a valer -1. Cuando sean 2 caras y una cruz, va a valer 1. Cuando tengamos una cruz, una cara y una cruz, vamos a tener que vale -1. Cuando la variable aleatoria sea la combinación de una cara, cruz y cara, va a ser 1. Cuando sean 2 cruces y una cara, va a valer -1. Cuando la combinación sea una cruz y 2 caras, va a valer 1. Y cuando sean 3 cruces, va a valer -3. ¿Vale? Por tanto, el recorrido de la variable aleatoria x, representado como rec entre paréntesis x, va a tener estos valores, -3, -1, 1 y 3. ¿Vale? ¿Nos va quedando claro cómo utilizar o cómo determinar nuestras variables aleatorias? Bien, pues las variables aleatorias se pueden clasificar en 2 tipos. Vamos a tener variables aleatorias discretas y otras que son continuas, ¿vale? Esto va a depender de los valores que tome. Se dice que una variable aleatoria es discreta si puede tomar solo valores aislados en un número finito o
infinito, ¿vale? Esto es lo que tenemos en cuenta y decimos que es una variable aleatoria discreta, ¿vale? Así, siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos que la variable aleatoria, perdón, tenemos, siguiendo con el ejemplo anterior, decimos que la variable va a ser discreta si puede tomar solo valores aislados, ¿vale? Solo la variable va a ser discreta solo si toma un número finito de valores enteros. Por tanto y demás, esta variable del ejemplo anterior, que hemos visto que ha tomado valores de -3, 1, -1 y 3, pues por supuesto que va a ser una variable discreta porque toma valores finitos, ¿vale? En cambio, la variable aleatoria que cuenta el número de tiradas necesarias para obtener un 6 al lanzar el dado, va a ser una variable también discreta, aunque puede tomar infinitos valores de la misma forma. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo vamos a estar en presencia de una variable continua? Si ésta puede tomar cualquier valor de uno o varios intervalos del conjunto de los reales. Las variables aleatorias relacionadas, por ejemplo, con experimentos de medidas de longitudes, de masas, de tiempos, suelen ser ejemplos de este tipo de variables de aleatorias continuas. ¿Bien? Vamos a ver la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Vamos a denominar como distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta a la asignación a cada valor de la variable aleatoria de su probabilidad. ¿Bien? La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, vamos a denotarla como X mayúscula, se puede expresar con una tabla en la que van a figurar los posibles valores de esta variable, la vamos a denotar en letras minúsculas, X sub I, porque puede ser X1, X2, X3, X4, hasta Xn, y sus probabilidades, que vamos a denominarlas también, o vamos a denotarlas también como P sub I. Bien, en la diapositiva vemos esta relación entre la variable aleatoria discreta, que la hemos denotado con X minúscula, y la probabilidad que le corresponde a cada una de ellas. ¿Bien? Observemos que se verifican las siguientes propiedades o se tienen que verificar estas propiedades. Primera propiedad, que los valores de P sub 1, P sub 2, P sub 3 de cada una de las probabilidades que corresponden a cada una de estas variables aleatorias discretas van a ser mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque son probabilidades, ¿vale? Por tanto y demás, tienen que ser mayores o iguales que 0. Además, se tiene que cumplir que la suma de todas ellas sea igual a 1, lo cual indica que estamos utilizando, por supuesto, el símbolo unitario de la sumatoria. La sumatoria de todas las probabilidades de cada una de las variables aleatorias discretas tiene que ser igual a 1. ¿Bien? La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta se puede expresar también con una gráfica, ¿vale? Vamos a ver vamos a ver ahora más adelante un ejemplo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la función de distribución de variable aleatoria discreta que la necesitamos antes de ver cómo podemos graficar, ¿no? Esta distribución de probabilidad, ¿vale? Primeramente vamos a definir lo que es una función de distribución de una variable aleatoria discreta. Pues es aquella función que asigna a cada número real la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome un valor menor o igual que X. Bien, matemáticamente hablando es la expresión que vemos en la diapositiva. Bien,
Se trata de una función que va a ser escalonada y creciente. Y como bien vemos en la diapositiva, ahora ya después de definir el concepto de función de distribución, vemos que la gráfica de una función de distribución de una variable aleatoria discreta X tiene que tener esta forma. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo que así es como se entiende mejor. Dice el ejemplo: estudia y representa gráficamente la distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X, que va a ser la diferencia entre el número de caras y el número de cruces obtenidos al lanzar 3 monedas al aire. Bien, si hacemos nuestra tabla, como vimos en todo el estudio y en todas lo que hemos ido definiendo de variable aleatoria discreta, pues hacemos nuestra distribución de probabilidad en la tabla con los valores de cada una de las variables aleatorias y las probabilidades que determinamos de cada una de ellas. Y a la derecha observamos la gráfica que se obtiene al representar estos puntos, estos valores, vemos que son unos puntos X y unos puntos Y. ¿Por qué? Porque la probabilidad depende de X. Por tanto y demás, puedo representarlo en un eje de coordenadas cartesiano, como lo vemos a la derecha, siendo X el valor de la variable aleatoria, el que va en el eje de las ordenadas, ¿vale? En el de las abscisas, perdón, y la probabilidad, el que va en el eje de las coordenadas. ¿Bien? La distribución de probabilidad, como bien vemos, de una variable aleatoria o de esta variable aleatoria discreta X, puede considerarse como una función real de variable real también, que se va a anular para aquellos valores en los que dicha variable aleatoria discreta X no pertenezca al recorrido, ¿vale? Quiere decir que yo voy a tener en cuenta los valores válidos de mi variable aleatoria discreta X, solo aquellos valores que se encuentren dentro del recorrido, ¿vale? Ahora, esta función de probabilidad, ¿vale? La vamos a representar de la forma que vemos en la diapositiva. La función de probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a la variable aleatoria discreta si el valor de dicha variable aleatoria discreta pertenece al recorrido de la variable aleatoria. Pero la función de probabilidad va a ser igual a 0 si el valor de la variable aleatoria discreta no va a pertenecer al recorrido de la variable aleatoria. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nos va quedando claro estos conceptos de los tipos de variables que tenemos, cuando es discreta, cuando es continua, cómo se calculan las probabilidades hasta ahora en el caso de las discretas, cómo se representa gráficamente? ¿Nos va quedando eso claro? Pues vamos a ver cuáles son los parámetros de las variables, de las distribuciones, ¿no? Estadísticas. Bueno, podemos decir que las distribuciones estadísticas se resumen utilizando simplemente la media y la desviación típica. Pero de forma análoga sucede lo mismo con las distribuciones de probabilidad, ¿vale? Que van a tener una media y una desviación típica. La media de una variable aleatoria X que toma valores de variables aleatorias, en este caso discreta, que serían x1, x2 hasta x(n), con probabilidades p1, p2 hasta p(n) respectivamente, es de la forma que vemos en la diapositiva. Es la fórmula que vemos. La media, que se representa por la letra griega mu, va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la multiplicación del valor de la variable aleatoria discreta
por su probabilidad. ¿Vale? Así es como definimos la media en estas distribuciones de probabilidad. ¿Vale? Recordemos que la media también la podemos encontrar en otros textos llamados como esperanza matemática o valor esperado. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que así vemos, ¿no?, cómo podemos aplicar esta fórmula, el cálculo de la media. Dice el ejemplo, calcula la media de la variable aleatoria discreta X, que va a ser la diferencia entre el número de caras y el número de cruces obtenidas al lanzar 3 monedas al aire. Seguimos con el ejemplo del principio, ¿vale? Teniendo en cuenta la tabla de la distribución de probabilidad que hemos elaborado anteriormente, la media de la variable aleatoria X, empleando la fórmula, nos queda que es igual a 0. Bien, el cálculo se lo dejo para que lo hagan ustedes, que así practican. Bien, el siguiente parámetro es la varianza. La varianza de una variable aleatoria X, que toma los valores X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, con probabilidades P sub 1, P sub 2 hasta P sub n respectivamente, la vamos a calcular por esta fórmula que vemos en la diapositiva. ¿Vale? Es precisamente igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el valor de la variable aleatoria discreta menos su media. Y todo eso elevado al cuadrado y después multiplicado ese término por el valor de su probabilidad. ¿Vale? Por ejemplo, si aplicamos esta fórmula, ¿vale?, en el ejemplo anterior, ¿vale?, aplicamos esta fórmula, ¿no?, la más sencilla, que la ven ahí, la expresión equivalente, ¿no?, más simplificada. En el ejemplo anterior vemos que el valor de la varianza va a ser igual a 3. ¿Bien? Se los dejo a ustedes igual para que practiquen el cálculo. ¿Bien? El siguiente parámetro es la desviación típica, que como bien sabemos no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Por tanto y demás, si tenemos el valor de la varianza, lo único para yo calcular mi desviación típica de esta variable aleatoria X es hallarle a la raíz cuadrada de 3, obteniendo un valor de aproximadamente 1,73. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nos va quedando claro? Ya ven que es muy fácil. Simplemente tengo que tener presente cuáles son los datos que me dan para yo saber y lo que me piden para yo saber cuál es la información que debo extraer y la fórmula que debo emplear. ¿Bien? Vamos a hablar de distribuciones binomiales. La distribución binomial es la distribución de probabilidad discreta que es más importante, ¿vale? Y para poder entenderla y poder introducirla, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Dice el ejemplo, un equipo de fútbol marca 9 de cada 10 penaltis que lanza. Si en una competición lanza 4 penaltis, ¿qué probabilidad hay de que marque los 4? Y 3, y 2, y 1, y que no marque ninguno, ¿vale? Vamos a decir que el suceso A va a ser el de marcar el penalti, ¿vale? Y el suceso contrario es el de no marcar el penalti, ¿vale? En todos los lanzamientos vamos a verificar que la probabilidad del suceso va a ser de 0,9, de un 90% de que ocurra, y la probabilidad del suceso contrario va a ser igual a 0,1, es decir, de un 10% de probabilidad de que no ocurra. ¿Bien? Ahora, una vez seleccionada esta información, de acuerdo a los datos que me dan, vamos a calcular la probabilidad de cada suceso utilizando el diagrama de árbol, que también hemos estudiado
en clases anteriores, ¿vale? Vamos a ver el diagrama de árbol a la derecha, ¿vale? Tenemos que sí se marquen los penaltis o lo contrario, que es que no se marquen los penaltis. Y a partir de ahí vamos a tener las combinaciones. En el caso de que sí se marque el penalti, también voy a tener la posibilidad que en otro partido no, sí vuelva a marcar o que no marque, porque me están diciendo que su media, ¿vale? O que en una competencia lanza 4 penaltis. Así que voy a tener en cuenta esos 4 penaltis que sí ha lanzado. Pero también existe la posibilidad, la probabilidad de que no los haya lanzado. Y así voy construyendo mi diagrama de árbol para cada una de las ramas, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de marcar 4 penaltis va a ser de 0,9 elevado a la 4, porque tengo 4 probabilidades, ¿vale? Resolviendo la expresión que vemos en la diapositiva, obtenemos que la probabilidad es de aproximadamente 0,6561. La probabilidad de marcar 3 penaltis será de 4 por 0,9 al cubo por 0,1, ¿vale? De ahí de que esto nos dé 0,2916. Y así sucesivamente para cada una de las probabilidades que me van preguntando de que si ocurren o no ocurren, ¿vale? Ahora, si llamamos X a la variable aleatoria número de penaltis marcados, podemos resumir los datos en la tabla de probabilidades, ¿no? Porque estamos diciendo que es una variable aleatoria discreta y lo planteamos en nuestra tablita, como bien sabemos, ¿vale? Vamos a observar que la suma de todas las probabilidades, y bien lo vimos en las propiedades al principio de la clase, ¿vale? Vamos a obtener o tenemos que obtener que la suma de todas las probabilidades de cada una de las variables aleatorias discretas nos tiene que dar 1. ¿Bien? Y lo hemos comprobado en este ejemplo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos siguiendo el hilo, ¿vale? Ahora vamos a ver un punto muy importante porque ustedes estarán viendo este 4 y 4 entre paréntesis, un 4 y 3 encima de otros y se preguntarán qué es esto, cómo es, hemos sacado ese cálculo, ¿qué hago con esto? ¿Lo obvio, no lo obvio? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hablar sobre los números combinatorios. Y vamos a decir que se denominan combinaciones ordinarias de n objetos, ¿vale? Tomados de P en P a las muestras de P objetos diferentes elegidos entre los n objetos, ¿vale? Considerando iguales las muestras con los mismos elementos, pero en orden distinto, ¿vale? Esta es la definición teórica y yo sé que parece un poco de trabalenguas, ¿vale? Vamos a arrojar un poco de luz encima de eso. Esto se traduce en que el número de combinaciones de n objetos que han sido tomados de P en P va a recibir el nombre de número combinatorio de orden P y se representa de la forma que vemos en la diapositiva. N encima y P debajo. Y se lee de la forma N sobre P. Por tanto, en el ejemplo anterior que tenemos 4 sobre 4 sería 4 sobre 4. En el siguiente sería 4 sobre 3. En el siguiente 4 sobre 2 y así sucesivamente. Y eso es lo que quiere decir. Ahora, según la definición, ese término se calcula con la expresión que vemos en la diapositiva, ¿vale? Si tenemos calculadoras científicas, por supuesto que podemos hallar el número factorial de cada uno de los valores, ¿vale? Pero también podemos decir que n factorial, y es la programación que hay detrás en nuestras simples calculadoras
científica va a ser igual a lo mismo que decir que n multiplica a n menos 1. ¿Vale? Esto es lo que significa. Que n, por supuesto, tiene que ser distinto de 0 y el 0 factorial va a ser igual a 1. Así que esta forma que vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, de 4 sobre 4, se calcula mediante esta expresión que vemos aquí según la definición de lo que es un número combinatorio. ¿Vale? Y también se lo dejo a ustedes para que lo practiquen en casa, ya que pueden chequear todos los resultados. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de variables, estamos hablando de distribuciones binomiales, ¿no? Pues ahora vamos a ver cuáles son las variables binomiales. Se llama variable binomial a la variable aleatoria X que cuenta el número de veces que se ha verificado el suceso A en un experimento que cumple las hipótesis anteriores. Y por tanto, la distribución binomial, va a ser la distribución de probabilidad que le corresponde a esta variable binomial. ¿Bien? Ahora, los sucesos A y A guión encima, que es el suceso contrario de A, en este caso de variables aleatorias binomiales y distribución binomial van a recibir el nombre de éxito y fracaso respectivamente. ¿Vale? Ahora, observemos que si P, ¿vale? La probabilidad del suceso A va a ser igual a P y la probabilidad del fracaso del suceso A va a ser igual a U, entonces se verifica que Q es igual a 1 menos P, ¿vale? La variable binomial va a tomar los valores desde 0 hasta n, 0, 1, 2, 3, 4 hasta n. Por tanto, es una variable aleatoria discreta. Y podemos decir que un experimento aleatorio debe cumplir las siguientes hipótesis. Primero, tenemos que decir que se hacen n pruebas independientes en las mismas condiciones. Segunda hipótesis, que cada prueba solo tiene dos resultados posibles, el éxito y el fracaso, que por supuesto van a ser incompatibles por ser sucesos contrarios. Y la tercera hipótesis es que las probabilidades del éxito y el fracaso de A van a permanecer constantes en todas las pruebas. Y esto es muy importante tener en cuenta estas hipótesis. ¿Bien? Los sucesos, vamos a acabar diciendo que cualquier distribución binomial va a estar determinada por los parámetros n y p y por consiguiente nos vamos a referir a la variable binomial escribiendo x que pertenece a b, donde b va a contener a estos parámetros n y p. Bien, hasta aquí alguna duda con esta introducción a las distribuciones de probabilidad y los ejemplos que hemos visto de cómo se emplean sus ecuaciones y cómo determino las probabilidades en estas distribuciones de probabilidad. ¿Nos ha quedado todo claro hasta aquí? Pues si es así, hasta aquí la clase de hoy. Que tengan un buen día.